Entonces ahora sí, son las 10:30 del 14 de julio y comenzamos con la clase de geotecnia. La semana, bueno, voy a tener que compartir primero. Ahí sí. Entonces, la clase anterior seguimos explicando en qué consiste el ensayo edométrico o de consolidación edométrica. Ese sería su nombre completo. Mucha gente lo abrevia y le dice ensayo de consolidación, ¿no? ¿Ya? Pero de consolidación existen varios ensayos en terreno también, como la placa de carga, que la vamos a ver en fundaciones en detalle. Pero el edométrico significa que los bordes de la probeta están limitados, se limitan a su deformación horizontal, ¿ya? Y la lámina siguiente tiene relación con eso. Pero en esta lámina, que es como un gran resumen de toda la materia asociada al proceso de consolidación desde un punto de vista de los ensayos, la de la izquierda es la gráfica que uno obtiene del ensayo propiamente tal, si es que calcula el índice vacío. La lámina del centro es una de las interpretaciones que uno le puede hacer cuando hablamos del coeficiente de compresión y el coeficiente de recompresión, si es que ploteo la tensión vertical en términos logarítmicos. Y la otra forma, que yo dije que es la que a mí me acomoda, pero no significa que por eso sea mejor o peor, es donde no grafico índice vacío, sino que grafico la deformación unitaria vertical, ¿ya? Es decir, la altura de la probeta dividido por lo que se deformó. Perdón, lo que se deformó dividido por la altura total de la probeta. Y eso era, entre otras cosas, una de las preguntas que se estaba haciendo en el foro y que contestó también el profesor auxiliar de cómo hacerlo, ¿no? Estaban preguntando cómo calcular el índice vacío. Eso está también en las láminas que hemos visto antes, ¿ya? El índice vacío está en la presentación 17, si no me equivoco. Profe, Entonces, sí. al final, después de la clase, me gustaría preguntarle esto mismo, ¿Ya? porque yo no lo pude resolver con las fórmulas de la guía, lo hice con la que vimos al principio del curso. Y quiero preguntarle si está bien. Ah, ya, sin ningún problema. Ahí lo vemos. Ya, entonces están estas dos interpretaciones y las dos son válidas, ¿ya? Cada uno tiene que elegir cuál le acomoda y si se embarca con una, se queda con esa. Y cuando tenga dudas, bueno, haga el análisis con ambas interpretaciones y vea si hay diferencias o no. Por supuesto que van a haber, pero muy pequeñitas. Bien, entonces, este es un ensayo de compresión vertical y en esa compresión vertical, vuelvo a decir, tenemos limitada la deformación horizontal, ¿ya? Y eso en general, en cualquiera de las áreas de la ingeniería civil que estudien resistencia a materiales, eso es muy poco común, ¿ya? Entonces, la teoría de la elasticidad, o que uno la ve en otros ramos como la ley de Hooke, que relaciona la tensión sigma con la deformación unitaria epsilon, estas dos, tensión-deformación, se relacionan a través de un módulo elástico, E, ¿no? O módulo de Young. Entonces, en este caso, como tenemos limitada la deformación horizontal cuando comprimimos verticalmente, se produce un ajuste para que esta relación siga siendo válida, y ese ajuste tiene que ver con el módulo de Poisson que denotamos con el símbolo nu, símbolo griego nu. Y en suelos, el nu varía entre más o menos 0,1 y 0,5. ¿Ya? Entonces, la ecuación que nosotros usamos para la interpretación de este ensayo, ¿ya? Donde sigma está en el eje X, no en el eje Y. Típicamente cuando vemos resistencia a materiales, ploteamos o graficamos sigma versus epsilon, pero sigma va en el eje y epsilon o deformación va en el eje X. En este caso los tenemos invertidos, por eso el m sub b es equivalente a 1 partido por un módulo de deformación, ¿cierto? Porque si pasamos el m sub b hacia el lado izquierdo de la ecuación, nos queda muy parecido a la ley de Hooke, pero el módulo elástico
pasaría a estar representado por un 1 partido por m sub b. ¿Ya? Por eso las unidades son 1 partido por kilopascales. Entonces, el 1 partido por m sub b es, digamos, una especie de módulo elástico, pero con la limitante de que cuando lo calculamos estaba la restricción de deformación lateral. Entonces no es un módulo elástico real, sino que es un módulo elástico para esas condiciones. ¿Ya? Eso es lo que me importa que se entienda de esta lámina. Las láminas que vienen a continuación son algunos ejemplos de arcillas para los cuales se graficó el ensayo de consolidación aerométrica, y quiero que veamos algunas diferencias para que empecemos a madurar, digamos, la interpretación de estos ensayos. Más allá de que la interpretación que nos interesa es ir a sacar estos coeficientes de deformación para calcular asentamiento, la forma de la curva también nos va a dar algunas indicaciones, ¿ya? Por ejemplo, arcillas normalmente consolidadas, es decir, que no han estado sometidos nunca a una carga mayor a la actual, tienen una curvatura bastante evidente entre el tramo de carga preconsolidado, es decir, carga a la cual ya había estado sometida esa probeta, y carga normalmente consolidada, ¿ya? ¿Y por qué es importante ver eso? Porque, bueno, esa carga de preconsolidación, fíjense ustedes, aquí está definida por ese punto, pero en realidad en la clase pasada vimos cómo calcularla, ¿no? Y tenía que ver con este proceso de 6 pasos que definimos aquí, ¿no? Que es un proceso gráfico, ¿no? En este caso, la curvatura era quizás bien evidente y va a coincidir con el punto de máxima curvatura, ¿ya? O quizás un poquito más a la derecha, pero este suelo estuvo sometido a una carga de preconsolidación, estuvo sometido a una carga previa de 200 kilopascales y hoy día tiene una carga efectiva de 95, por lo tanto, cuando yo lo cargue y lo descargue en un tramo inferior a este límite, va a sufrir pocas deformaciones en comparación con las deformaciones que va a sufrir por consolidación para cargas mayores a las que estuvo cargada antes. Entonces, ya de mirar la curva, uno podría decir, es evidente que esta probeta tiene un tramo, o fue ensayada en un tramo de consolidación normal. Es decir, se le está sometiendo por primera vez a esas cargas. Y ahora, todo esto todavía suena teórico, pero pensemos en nuestras obras. Pues nosotros vamos a construir un edificio, o un puente, o una presa sobre un suelo que está respondiendo así en un ensayo. Yo ya me tengo que dar cuenta por inspección visual de esa curva, de que si yo voy a someter al suelo a cargas superiores a, en este caso, 200 kPa, todo el tramo de carga entre 0 y 200 va a deformarse el suelo de una manera bien distinta, es decir, una tasa menor, que cuando sobrepase los 200 kPa. Porque esta pendiente, aquí, si trazan aquí una recta tangente, es bien distinta a esta pendiente, ¿ya? Entonces voy a ver, por ejemplo, estoy construyendo un embalse sobre un suelo que tiene una respuesta así frente a la consolidación. A mí lo que me va a importar es que a partir de un cierto valor, la deformación del embalse completo va a aumentar en velocidad, ¿ya? Y en magnitud. Probablemente en velocidad no, eso lo vamos a ver después porque tiene que ver con la velocidad, tiene que ver con la permeabilidad, pero lo que va a suceder es que se va a deformar más para los mismos incrementos de carga, ¿ya? Y eso quizás me signifique hacer algún cambio durante la construcción, o al final voy a tener que colocar un mayor volumen de suelo en superficie, arriba, en el coronamiento, en la parte superior, con el objeto de compensar las deformaciones en el tramo de carga último o mayor, ¿ya? El de la derecha es este mismo gráfico de la izquierda, pero dibujado en un eje X no logarítmico, ¿ya? Entonces, probablemente es menos evidente en este caso este quiebre entre el tramo normalmente consolidado y preconsolidado. Ahora, en el otro extremo,
el otro extremo es cuando las arcillas o los suelos están fuertemente preconsolidados, es decir, han estado sometidos a carga quizás bastante más alta que a las que yo voy a ensayar. Entonces, este tramo de mayor curvatura no es evidente. No es fácil identificar cuál de estos puntos es el de mayor curvatura. Puede ser quizás cualquiera de estos. Entonces, solo por inspeccionar el gráfico me estoy dando cuenta que probablemente aquí no va a ser tan fácil esta interpretación que hicimos acá, encontrar ese punto de preconsolidación, y por lo tanto, lo más probable es que esta probeta se deforme, o este suelo se deforme siempre con un coeficiente de consolidación asociado a la preconsolidación. ¿Ya? Eso puede ser beneficioso también, porque las pendientes son menores en la recarga, y eso significa que por cada aumento de carga va a tener una respuesta en deformación más bajita, en términos relativos. Eso. Y esta lámina de aquí, en realidad, está dispuesta para hacer más o menos lo mismo que hicimos en las anteriores, pero acuérdense que esta forma de dibujar los resultados está más relacionada con esta, ¿ya? Porque habíamos ploteado en el eje X el esfuerzo efectivo en términos logarítmicos y en el eje Y el índice vacío, pero en esta última figura que estoy mostrando acá estamos viendo la tensión vertical en lineal nomás, ¿no? Y la compresión en términos porcentuales. Entonces de aquí podemos desprender la pendiente M sub B. Y lo que quiere decir esta figura es que muy bien ocupar M sub B dentro de las tensiones que manejamos en nuestros proyectos, digamos, ¿no? Hasta 500 kPa es una tensión bastante alta. Después de eso la curva empieza a tomar, deja de ser recta, es la segmentada. Entonces ya el M sub B, si me fuera a cargas más altas, ya no es ese valor, sino que tendría que venirlo a calcular aquí en una curva tangente. Eso. Aquí hay un ejemplo también que lo voy a usar para dos cosas. Son resultados del ensayo de una arcilla en Ciudad de México, que lo he sacado a colación más de alguna vez en clases, porque en Ciudad de México está fundada sobre un antiguo lago, ¿ya? Entonces son suelos que sedimentaron probablemente con muy bajita energía, entonces son suelos que se consolidan, que pueden consolidar mucho. Fíjense, los índices vacíos aquí llegan hasta 12, es decir, hay mucho vacío entre las partículas y por lo tanto va a dar espacio a que esto se deforme fuertemente. Y aquí, al igual que el primer ejemplo de la clase de hoy, también vemos una curvatura muy pronunciada, muy evidente, donde probablemente aquí se puede sacar una carga de preconsolidación de manera gráfica y bien simple, porque es fácil hacer el proceso de los 7 puntos que vimos en la clase pasada. Pero fíjense la diferencia entre las curvas de colores y la curva oscura. La curva negra es una curva de una probeta remoldeada. ¿Se acuerdan del concepto de remoldeado? Remoldeado es que yo lo saqué del terreno, me lo llevé al laboratorio y yo formé la probeta, es decir, la alteré. Mientras que las inalteradas, como dice su nombre, saqué le decimos un queque desde terreno, de mayores dimensiones a las que voy a ensayar la probeta, y en el laboratorio tallo la probeta, es decir, le doy la forma que tiene que ocupar dentro del el recipiente o el aparato donde ensayar, ¿no? Entonces, la roja y la azul son inalteradas, es decir, no les cambié la estructura. Y las respuestas son distintas. En la remoldeada, es decir, la que yo manipulé, alteré, aquí no es tan fácil ver la carga de preconsolidación. Y eso tiene sentido para mí porque si yo la alteré y le cambié el orden a las partículas, probablemente de aquí ya no puedo ver a qué carga estuvo sometida, porque la carga no es un tema de memoria, es un tema de su configuración, ¿ya? Y respuesta frente a haber estado sometida a una carga antes o no. Entonces, si la alteré y le cambié el orden a las partículas, naturalmente que no voy a ver un quiebre marcado como lo veo aquí en las líneas, aquí, este punto, esta curvatura muy marcada entre las líneas roja y azul, ¿ya?
Y lo otro importante acá, fíjense, la cantidad, la diferencia en los índices de vacío entre la condición inicial y la final. La línea azul es tremenda, ¿no? Entre 12 y 4 hay 3 veces, 3 veces el volumen total. Por lo tanto, de inspeccionar la figura en los resultados antes de hacer cualquier cálculo, yo ya debiera tener una primera impresión de si este suelo es o no complicado. ¿Ok? Y también, y esto es parte más de un ingeniero civil que de un geotécnico, nosotros tenemos que dominar las tensiones a las cuales nuestra estructura somete el suelo. Si estamos en orden de 10, de 100 o de 1000. ¿Ya? Y la clase pasada hicimos un ejemplo al respecto. En la clase pasada dijimos, bueno, ¿cuánto es colocar un edificio de 4 pisos, habiendo sacado un subterráneo? ¿Y se acuerdan que llegamos ahí a una suerte de compensación? Estoy casi seguro que fue la clase pasada, no sé si lo hicimos de nuevo, pero ya lo habíamos hecho una vez. Entonces, esos órdenes de magnitud de tensión tenemos que manejarlos. ¿Ya? Porque, como dije la vez anterior, esos órdenes de magnitud nos permiten decidir cuántas etapas de carga, cuántos ciclos de carga, más que ciclos, cuál es la tensión a la cual voy a pedir que se haga el ensayo. Aquí en este gráfico es evidente que la curva azul tardó mucho más en realizarse que la roja. Mucho más. En una escala logarítmica no se nota, pero fíjense que esta llega a una carga de 500 kilopascales y la azul llega a 1500, es decir, 3 veces más. En el gráfico se ve que se corrió un poquito, pero lograr aplicar el triple de la carga en un suelo que se consolida a esta cantidad pueden ser varios días más de trabajo. ¿Ya? Entonces, para nosotros eso es importante porque los días adicionales de trabajo es tiempo y tiempo es plata. Entonces, no es llegar y definir cualquier número. Nosotros tenemos que saber cuál es, y de eso se trata mucho del entendimiento y la maduración del proceso de consolidación, cuáles son las tensiones que a nosotros nos interesan. ¿Ya? Van a ver ahora en el cálculo de asentamiento que eso es fundamental. ¿Ya? Si no tengo claro cuáles son los rangos tensionales a los que se va a someter el suelo, me van a dar cualquier número de asentamiento. ¿Ya? Una pregunta, profe. Sí. En el ensayo, ¿cómo uno tiene la certeza de que llegó a un índice de vacío mínimo? ¿O cómo yo sé que da una carga, lo puede consolidar, se consolidó lo más que puede consolidarse? Ya, te escuché muy bajito, no sé si tengo yo bajo Pero tú me dices, ¿cómo me doy cuenta en el ensayo si yo logré llegar a la consolidación, si yo logré llegar a un nivel de consolidación suficiente? ¿Eso? Sí, o grande. ¿Cómo yo sé cuándo Sí. ya estoy terminando? Ya. Eso no lo puedes ver de este gráfico. Eso lo ves de otro gráfico. Lo voy a buscar. Lo vimos en una de las primeras clases, pero vale la pena volver a hablar de eso. ¿Estás viendo la pantalla? El PDF, donde aparece acá arriba un aparato de compresión edométrica. ¿Sí? Ya. Mira, en la parte inferior, tengo que sacar esto acá porque probablemente sea... creo que donde yo tengo puesto... Ya. Ahí. En la parte entonces superior está el esquema de un aparato edométrico y en la parte inferior está la representación del ensayo en términos de tiempo en el eje X y la compresión o deformación vertical en el eje Y. Entonces, cada ciclo de carga que representa el load 1, load 2, load 3, lo que significa, o cómo yo saber o responder tu pregunta, es que yo tengo que poder llegar a un valor donde la deformación alcanza un valor asintótico. Si ese valor sigue creciendo y yo corto el ensayo, no complete el proceso de consolidación para esa carga.
Y en su momento dijimos que este tiempo T es un tiempo que entre un suelo y otro va a cambiar porque está gobernado por la permeabilidad de ese suelo. ¿Ya? Entonces, si tú me dices la arcilla de Ciudad de México, que es la que estaba mostrando ahora, y la arcilla del ejemplo que van a ver mañana, que es de Villarrica, ¿va a tomar el mismo tiempo entre cada tramo de carga? No, va a depender de su permeabilidad. Y el procedimiento o la norma del ensayo de consolidación endométrica te indica qué tiene que cumplirse para que tú vayas al siguiente tramo de carga. ¿Ya? Entonces tú tienes que haber visto también esta configuración o esta set de datos para responder la pregunta que me acabas de hacer. Es decir, logramos alcanzar la consolidación para cada uno de los tramos de carga. Cada uno de estos puntitos azules, cada un punto azul significa en esta un tramo de carga. ¿Ya? Entonces necesitas otro gráfico para responder la pregunta que tú me hiciste, no este. En este no es evidente. Bien. Después les quería mostrar nomás que si van a la literatura van a ver que estos coeficientes de compresión, así como anteriormente vimos, qué sé yo, ¿qué parámetro vimos? Vimos índice de plasticidad, vimos pesos unitarios, básicamente tabulados para ciertos tipos de suelos, ¿se acuerdan? En materias anteriores de este mismo curso. Bueno, los libros también te entregan valores referenciales para algunos tipos de suelos más estudiados, más conocidos, en términos del coeficiente o el índice de compresión. Por ejemplo, para cualquier tipo de arcilla en función del índice de vacío, o en particular el de arriba también en función del límite líquido. La sensitividad de un suelo significa la relación que tiene entre una probeta, la respuesta entre una probeta remoldeada y una probeta natural, no remoldeada, es decir, inalterada. ¿Ya? Eso significa la sensitividad de una arcilla. Después, este material, la arcilla de la ciudad de Boston, también ha sido muy estudiada, ¿no? Porque es una ciudad importante de Estados Unidos, donde se ha construido bastante infraestructura y probablemente tiene una base de datos tan amplia que son capaces ya de decir, miren, los valores de compresión del índice de compresión para este suelo varían entre estos dos números, así también como la de Ciudad de México. Es bastante mayor, ¿no? El que acabamos de ver, fíjense el orden de magnitud, es 10 veces más, incluso más de 10 veces más. Y después hay otra ciudad norteamericana, que es la arcilla limosa de Chicago, que también presenta valores mucho más chiquititos. Ahora, súper, no hay ningún dato de Chile en estos libros, obviamente, ¿no? Porque no somos conocidos por tener suelos arcillosos. Chile es conocido por tener suelos más bien granulares, gruesos o rocosos. No estamos en la lista. Pero a lo mejor vamos a tener que empezar a construir nosotros, porque a nosotros nos sirve para algunas ciudades. Yo les he nombrado dos. Una es Villarrica, otra es Punta Arenas. Y estoy seguro que debe haber más, pero como somos un país que quizás tenemos una densidad poblacional baja todavía, no estamos construyendo mucho en zonas donde hay arcillas y por lo tanto no es un tema grande para nosotros. Pero yo ya en mi vida profesional me tocó en otros países trabajar con arcillas y aquí 2 o 3 veces nomás. Pero ya me hizo falta tener referencias como esta, ¿ya? Como para hacer unos estudios conceptuales o iniciales donde es bueno tener datos de referencia antes de que yo vaya a terreno a hacer mis propios ensayos. ¿Ya? Fíjense ustedes que, o quiero preguntarles, si es que tuvieran que construir un edificio, el mismo, 4 edificios con un nivel de subterráneo, en Chicago, en Ciudad de México o en la ciudad de Boston, ¿en cuál vamos a tener más problemas? México. Ciudad de México. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, se asienta más. Claro, porque este valor denota la pendiente de la curva de tensión de formación, básicamente. No es tensión de formación, ¿ya? Pero
el logaritmo de la tensión contra el índice de vacíos, pero tiene que ver con tensión de formación. Y por supuesto que aquí es donde voy a tener muchos más problemas que en Boston. Ahora, la pregunta que me debieran hacer ustedes, o la respuesta también es sí, en México, pero también va a importar la tasa de esa deformación. Acuérdense que esto es solo la cantidad, pero no les dicen cuánto tiempo. Alguien me podría decir, no, quizás sea más complicado en Boston, porque en Boston se va a producir una magnitud asociada a ese coeficiente, pero en mucho tiempo, mientras que en Ciudad de México ocurre inmediatamente mientras construyo. Por lo tanto, no es un problema grave. Eso también podría ser, pero sabemos la historia, que en México en realidad este valor es alto y además ocurre en mucho tiempo. Es decir, es mal y mal. ¿Ya? Lo digo, no lo digo en forma discriminatoria, sino que qué difícil, porque esa ciudad, además de eso, está expuesta a sismos fuerte, mientras que Boston no, porque Boston está en la costa atlántica, ¿no? Y la costa atlántica de América del Norte no está sometida a sismos, no está cerca de placas tectónicas. La costa pacífica sí, ¿eh? Si estuviéramos hablando, qué sé yo, de ciudades como Seattle, ahí cerca del borde con Canadá, es así, pero ahí no sé yo que eso los tienen. No es el caso ni de Boston ni de Chicago. Chicago está al nororiente también, ¿no? De Estados Unidos, muy cerquita de Canadá, pero por el lado más cerca del Atlántico. Entonces, claramente es Ciudad de México la que más complica. Bien, y por último, esta última lámina de esta presentación muestra el cálculo, es un listado de los pasos a seguir para calcular asentamientos, que es lo que vamos a ver en la siguiente presentación, y que lo podemos empezar a hacer ahora que entendemos cómo interpretar los ensayos de consolidación geométrico. ¿Ya? Y aquí no me dice los pasos de cómo interpretar el ensayo, que en realidad es lo que habría que hacer o lo que hay que hacer en el último de los laboratorios que estamos haciendo en este curso. Eso sí es interpretar el ensayo. Aquí, habiendo interpretado el ensayo, ahora cómo calculo el asentamiento. Y lo que dice esto es que tengo que, y lo hemos dicho varias veces, tengo que entender cuáles son los esfuerzos verticales efectivos iniciales antes de que yo construya la obra. Después, cuáles son los esfuerzos inducidos por la estructura. Es decir, partamos con lo primero, haber hecho una excavación, después colocar relleno, empezar a construir un edificio, y ese edificio va a tomar tiempo en ser construido, ¿no? Un piso de un edificio, ¿cuánto tiempo se demora en construir más o menos? De un edificio habitacional, ¿cuánto me demoro por piso? Como 3 semanas, casi 4. ¿Por piso? Sí. Ya. ¿Alguien tiene algún otro dato por experiencia, porque ha preguntado, porque le han contado en otro curso? 2 meses. ¿2 meses por piso? Es que depende igual el área del piso. ¿Ya? Miren, en el curso de fundaciones, que cuando yo lo dicto, hacemos un seguimiento de una excavación y típicamente nos pasamos también a la construcción del edificio, algunas semanas. Y ahí hablamos de este tema en detalle, ¿ya? Y lo vemos en terreno, no es que se queden con lo que les cuento yo. Y ahí nos damos cuenta que los edificios, y vamos a ver edificios que, porque en torno a la facultad se están construyendo muchos edificios desde hace varios años, ustedes lo ven, ¿ya? Cuando yo era estudiante había muy pocos edificios ahí, hoy día está lleno de edificios de departamentos y se siguen construyendo. Entonces siempre tenemos suerte de encontrar uno que está justo en el proceso de excavación y construcción de fundaciones. Y ahí hemos ido viendo que más o menos un piso se construye más o menos en 10 días, la obra gruesa, ¿ya? Independiente del tamaño de la planta. Si tiene, qué sé yo, 2 departamentos por piso, se construyen en 10 días, y si tiene 4 departamentos por piso, del mismo tamaño cada uno, igual se construye en 10 días. ¿Ya? Se va avanzando más o menos a esa tasa. Yo creo que más rápido que eso es difícil, por ahí podrían llegar en una semana. Más lento que eso
es raro porque si no se vuelve una obra muy poco muy difícil de financiar quizás. Miren ustedes están todavía en cuarto o quinto año. Miren cuánto se demora. La pandemia no es una buena referencia de tiempo para ver cuánto se demora en la construcción de un edificio, pero miren cuánto se empieza a demorar un edificio desde que ustedes ven el primer piso puesto hasta que ven el último piso construido, digamos, ¿ya? En obra gruesa. Y después lo dividen por el número de pisos y van a sacar cuánto se demoraron por piso. Quédense ustedes con un dato, mírenlo, porque es importante como ingeniero civil saber eso. Estamos hablando exclusivamente de edificios de hormigón armado para uso habitacional. Si son de oficinas que requieren quizás menos infraestructura interior, tienen menos muros, son más columnas, y qué sé yo, la obra gruesa quizás es más simple porque tiene menos baño, menos, etcétera, etcétera. A lo mejor es más rápido todavía. Pero me gustaría que se queden, que ustedes traten de identificar un número y no se queden con lo que les conté yo solamente. Pero, Profe, sí. es que cuando entré recién en el 2017, estaba viendo un edificio que está como al frente de la U. Y como una cuadra más adentro estaban haciendo otro edificio nuevo. Justo cuando llegué, estaban como empezando a hacer las excavaciones del otro edificio. Entonces como que de mi departamento se veía todo. Y ese edificio nuevo lo terminaron como al otro año, igual se demoraron harto. Y que es como el edificio donde vivo ahora. Y tiene 9 pisos nuevos, o sea, ya 10 si se cuenta el de arriba, como la azotea y eso. Pero igual fue como, se demoraron harto, según yo. Fue como un año, más de un año. Sí, qué bueno que me dijiste. Qué bueno que dijiste eso, ya, porque eso echa por tierra todo lo que yo dije. ¿Ya? Sí, porque eso ahora yo como que pensaba que era mucho más, porque no sé, quizás como yo lo sentía por el ruido y esas cosas que quizás uno lo siente como más. Es que tienes razón, pero deja de defenderme. Tienes razón, pero tengo que defenderme. Debiera haber partido con la pregunta de la respuesta que tú acabas de dar. ¿Cuánto se demora un edificio en construir? Y alguien me podría decir, depende del número de pisos. Yo creo que más o menos nomás. ¿Eh? Obviamente que uno de 80 pisos y uno de 4 pisos va a depender del número de pisos. Si estamos hablando entre 10 pisos, 15 pisos o 8 pisos, se demora más o menos lo mismo. ¿Eh? En total. Yo creo que tú dijiste, Constanza, no sé si dijiste el número, pero fue como 1 año y medio, ¿o no? Sí, más o menos. Sí. Ya. Pero acuérdate que yo estoy preguntando o haciendo referencia a lo que me demoro en construir un piso en obra gruesa, es decir, levantar muros, columnas y losa del piso. Como sin detalles ni nada de eso. No, sin terminación. Sí, y sí, en ese año y medio que tú describes, también hubo un proceso de excavación. Y eso lo vamos a ver cuánto dura en fundaciones, pero en estos edificios cerca de la escuela son del orden de 3 meses proyectados y como yo ya he visto la evolución de unos 4 o 5 edificios, porque las veces que he dictado el curso y hemos hecho este ejercicio, en realidad se terminan demorando más o menos 5. Sí, entonces, sí, yo también pensaba que las fundaciones eran como lo que más se demoraban. Sí, claro, se demora mucho porque la excavación es lenta. Porque tienes problemas de tráfico, tienes problemas de corte de horarios o restricción de horarios de trabajo por los ruidos, etcétera, etcétera. Entonces, de ese año y medio, quítale los primeros 3 o 5 meses por la excavación, donde todavía no has construido ningún piso. Entonces te quedan 12 meses para construir los 10 pisos. Pero de esos 12 meses, más o menos la mitad es en obra gruesa y la otra mitad es en terminaciones. Por lo tanto, la obra gruesa en realidad del año y medio te quedó en 6 meses. Y ahora divide el número de pisos en 6 y vas a llegar a un valor quizás cercano al que te di yo, un poco más, un poco menos. ¿Ya? Pero año y medio es desde que no he hecho nada hasta que tengo el edificio terminado para habitar. Entonces, por eso quizás se veía tan lejos ese número que di yo de 10 días con el que tienes, con la impresión que tienes tú. Lo ideal es que hagamos cada uno el ejercicio de ir a mirar un edificio y mirar cuánto se demoran en la excavación, cuánto se demoran en llegar con la estructura hasta nivel de terreno natural, es decir, construir los subterráneos.
Y una vez que están a nivel de terreno natural, ¿cuánto se demoran por piso para terminar la obra gruesa? Tanto. Y voy marcando en mi calendario para aprender, porque esto no se aprende en la universidad, sino que se aprende mirando, yendo a terreno, pero como no puedo ir a terreno, tú tuviste la suerte de estar viviendo al lado de un edificio que se estaba construyendo. Entonces tienes la oportunidad que en la universidad no te podemos entregar de hacer un seguimiento desde el balcón, es decir, desde la mejor ubicación para mirar una obra. Y así quedarte con tu propia impresión y también ver al final cuánto se demoran las terminaciones. Eso. Me salí del tema en todo caso, pero interesante de todas maneras porque somos ingenieros civiles y eso nos debiera llamar la atención. ¿Ya? Volviendo al tema, y por eso lo saqué a colación, es que debemos de ser capaces de determinar los esfuerzos inducidos por la estructura. ¿Ya? Y los esfuerzos también vienen yo no coloco el edificio de un día para otro. Por eso está haciendo la pregunta. Ese edificio se va a demorar un cierto tiempo en cargar el suelo. Si bien es cierto que me demoro 1 año y medio entre que empiezo y lo entrego para habitar, la carga probablemente la aplico durante un periodo de no más allá de 6 meses, la carga máxima. Pero igual no es de un día para otro, es medio año, o algo por el estilo, dependiendo del edificio, pero es tiempo, es bastante tiempo. Y eso también va a tener un impacto sobre los asentamientos por consolidación, porque la carga no la aplico como en el ensayo, entramos tan cortitos. ¿Ya? Después, determinar los esfuerzos verticales finales, que es la suma entre el esfuerzo inicial y el agregado por mi estructura. Y curiosamente, podría ser que el esfuerzo final sea menor que el inicial. Si construyo un edificio, y que es común en Chile, de 4 pisos, pero 3 niveles de subterráneo, la carga que va a sentir el suelo al final de la construcción va a ser menor que la que tenía antes de ser construido. ¿Cierto? Hicimos la cuenta la otra vez, con un piso, con un subterráneo de un nivel, ya llegamos más o menos a que el peso del edificio de 4 pisos ya es casi igual o menor incluso que la remoción del peso de un nivel de subterráneo. Imagínense con 3 niveles de subterráneo. ¿Ya? Entonces podríamos tener un delta sigma negativo. Y eso lo que va a generar son, en vez de asentamientos, alzamientos. ¿De acuerdo? Y si tuviéramos un delta sigma 0, ¿qué vamos a tener ahí? Si el peso de suelo removido es equivalente a la carga del edificio que coloqué encima, ¿qué es lo que debiéramos de tener entonces como consecuencia de una tensión 0? ¿Cuál sería la deformación esperada? 0 de deformación. 0, como en cualquier material nomás. ¿Ya? Por eso los suelos que se comprimen mucho, es atractivo generar una obra que el delta sigma neto sea cercano a 0. Porque a pesar de que presenta problemas por deformación, no se va a deformar si la carga neta es 0. ¿Ya? Y eso lo tenemos que entender, lo tenemos que manejar, porque son alternativas a remediación o compensación de problemas por deformación. Bueno, pero en la mayoría de los casos, la carga, el delta sigma, es mayor que 0, en la mayoría, y por lo tanto, ahora tenemos que ocupar esta curva de consolidación o la interpretación del ensayo de consolidación odométrica para calcular la deformación asociada por consolidación. Bien. Entonces, veamos cómo se hace esto. Lo primero entonces es obtener mi ensayo de consolidación, es mandar a hacer al laboratorio un ensayo. Quizás valdría la pena decir dónde voy a tomar la muestra. ¿Cuántas muestras tendré que mandar al laboratorio? ¿A qué profundidades tomo esas muestras? Porque en nuestros cursos y en estos libros siempre partimos de la base que el ensayo ya está hecho.
No, en la práctica nadie les va a entregar el ensayo hecho. Y si alguien se los entrega, lo primero que van a hacer ustedes es cuestionar si ese ensayo fue tomado del suelo adecuado, de la profundidad adecuada, y si fue el ensayo hecho a la carga que a mí me interesa. ¿Ya? Esa parte en los problemas resueltos generalmente no se aborda, se entrega. Entonces, insisto, nosotros somos los que nos preocupamos de ir a buscar el suelo adecuado, es decir, en la campaña de prospección, tomar esa muestra en la profundidad que corresponda. Por ejemplo, si construimos un edificio de 4 pisos con un nivel de subterráneo en una arcilla que consolida, como el que van a ver mañana en la clase auxiliar, que es en Villarrica, ¿de dónde, a qué profundidad tomo la o las muestras de suelo para ensayo de consolidación aerométrica? ¿Puedes repetirte lo que pregunto? Si voy a construir, si mi proyecto es la construcción de un edificio de 4 pisos más un nivel de subterráneo sobre una arcilla, ¿a qué profundidad tomo las muestras de suelo para hacer ensayo de consolidación aerométrica? A la profundidad del peso equivalente de los 4 pisos más el subterráneo. Va a ser menor o igual al menor piso, como un subterráneo. Eso es lo que dijo antes, ¿no? Espérate, te estoy hablando de a qué profundidad, es decir, cuántos metros bajo el nivel de terreno natural tomo la muestra. ¿Cuántos metros? Esa es la primera pregunta. Tú te fuiste, creo, a tensiones. ¿Unos 7 metros? Unos Yo 7 creo metros. que 3, 4 metros. 3, 4 metros. ¿Alguien tiene otra propuesta? ¿Cuántos? 10 ¿quién dijo? ¿Felipe? ¿10 metros? Sí. Ya. Ok, tenemos entre 3 y 10 metros. ¿Cuán profundo es un subterráneo? Más o menos. 4 o 5 metros. Ya, 4 o 5 metros. Entonces, Rafael, tú que dijiste 3 metros, ¿por qué me podría servir una probeta a 3 metros? Si voy a remover todo entre 0 y 5. Porque dijo antes que el peso efectivo que va a sentir el suelo cuando tengo un edificio de 4 pisos con un subterráneo es menor que el peso removido de suelo, entonces me sirve un poco más arriba de lo que voy a excavar. Lo primero es cierto, eso dije, pero el suelo al que voy a someter a carga está de la menos 5 para abajo. Por lo tanto, ¿para qué sacar una muestra a la 3? Si en realidad el primer suelo que va a estar sometido a carga o descarga, o el primer suelo que va a reaccionar frente a una carga por el edificio, va a ser el que está desde la menos 5 hacia abajo. Entonces, la primera probeta que debiera obtener, asumiendo que es un suelo homogéneo, cosa que rara vez lo es, pero para simplificar las cosas, es a la menos 5. El suelo que estaba a la menos 4, a la menos 3, a la menos 2 y a la menos 1, es suelo que voy a remover. Por lo tanto, no me interesa su comportamiento. Desde un punto de vista de deformación por fundaciones. Después vamos a ver en el curso de fundaciones que igual me interesa conocer propiedades de ese suelo porque tengo que construir estructuras de contención para llegar a ese nivel, ¿ya? Pero eso ya es avanzar mucho. Faltan 2 cursos para hablar de ese tema. Por ahora estamos viendo de las cargas verticales por la estructura. Entonces, la primera probeta la voy a sacar debajo del sello de fundación. Digamos la menos 5. Yo creo que un poquito más arriba, la 4, ¿ya? Un nivel de subterráneo debería tener 4 metros más o menos. Pero digamos que fueron 5, entonces a la menos 5 la primera probeta. ¿Y con eso me basta? ¿O deberé tomar alguna otra muestra más abajo? Bastián dijo 7, Felipe dijo 10. ¿Por qué creen ustedes que hay que ir más allá del sello de excavación?
¿O basta con una? Yo lo pensé por las fundaciones, Ya. pero no, como no sé cuántos metros necesita una fundación, por eso dije 7, pero Ya. Felipe, ¿alguna, o Constanza, alguna sugerencia o comentario? Yo lo pensé por el tema de la consolidación, ver el tipo de suelo que está debajo al que se le somete una carga. Ya. No sé si crea un rango aquí. Yo creo que están bien ustedes y quizás habría que ir a tomar probetas muestras de suelo más profundo incluso. Pero eso no es una materia que hoy día pueden responder con, una pregunta que pueden responder con mucha, que puedan justificar adecuadamente porque esa materia no la hemos visto y es parte del curso de fundaciones. ¿Ya? O incluso vamos a ver un poquito más adelante, en la próxima semana, algo que permitiría responder mejor esta respuesta y que tiene que ver hasta dónde la carga del edificio afecta las tensiones del suelo. ¿Hasta qué profundidad? Porque toda esa profundidad que se ve afectada por la carga del suelo va a estar sometida a cambio tensional y por lo tanto a deformación. Entonces yo debiera ir a tomar muestras de suelo tan profundo como la carga del edificio afecte. Por eso me parece bien 7, también me parece bien 10 y quizás más profundo. Entonces vamos a tener que aprender a calcular la profundidad y el efecto. Ahora, en la práctica, de manera empírica, hemos visto que esa diferencia de carga no es infinita hacia abajo, ¿ya? El aumento de carga no es infinita, y tampoco nos interesa llegar hasta donde la diferencia es 0, sino que hasta donde más o menos el suelo se ve sometido, hasta donde las cargas adicionales tienen un efecto de un 20%. Respecto a lo colocado a nivel de sello de fundación. Hasta ahí entonces hacemos la evaluación de deformaciones en profundidad y ese valor es el que me define hasta aquí nomás voy a sacar muestras de suelo. Pero es un poco como que es primero el huevo o la gallina, porque para definir esa profundidad tengo que saber cómo van a ser mis fundaciones, porque depende de los anchos de fundación, y eso ya es de otro curso. Así que intuitivamente creo que respondieron bastante bien. Y este ensayo que aparece aquí en esta figura a la derecha es 1, pero voy a tener que hacer más de 1. Estadísticamente sabemos que un ensayo no es suficiente, al menos debería ser unos 2, al menos 2, y típicamente 3, para tener un rango, lo que dije, estadísticamente representativo, que nos dé confianza sobre los valores que de ahí derivamos. ¿Ya? Me detuve en eso porque típicamente cuando uno analiza esta materia, esas preguntas no se hacen y llegamos a la práctica y uno siente que está capacitado para hacer los cálculos, pero no tiene el ensayo para empezar a hacer los cálculos. ¿Por qué? Porque ese ensayo también lo tiene que definir uno. ¿Ya? Y sabiendo de dónde sacamos las muestras, ahora yo les pregunto, ¿qué nivel tensional, hasta qué nivel le vamos a pedir al ensayo que llegue? Quedémonos en la probeta de 5 metros de profundidad. ¿Hasta qué nivel le voy a hacer el ensayo? Señores del laboratorio, ¿me pueden decir? Hágame por favor el ensayo de consolidación odonométrica de una muestra tomada a 5 metros de profundidad. ¿Hasta qué carga? Se cobra por carga. Se cobra de 0 a 2 kilogramos centímetro cuadrado. Aquí están PFS. Son 200 kilopascales, 400 kilopascales. Se puede hasta 8, o sea, 800 kilopascales. Cada uno tiene un precio distinto. No se preocupen del precio, pero tiene un tiempo distinto. Podría ser como lo que mencionó en la clase pasada, de las toneladas por piso, toneladas Claro, fuerzas por metro. claro, tal cual. Más Son un 4, delta, yo creo. Me imagino. claro. Son 4 niveles de... son 4 pisos más un subterráneo, son 5. 5... Toneladas fuerza metro cuadrado. exactamente, son 5 toneladas fuerza metro cuadrado. ¿Y eso cuánto es en kilopascales? 500. 500. ¿Ya? Entonces tendrían que llegar a 500. 500 toneladas, ¿ya?
Y quizás, como dices tú, le voy a dar un margen para avanzar un poquito más y lo puedo hacer hasta 600. ¿Ya? Ahora, 600 no se hace, es 2, 4, 6. 2, 4, 8. Entonces ya si no es 4, no es 400, entonces me va a tener que pasar a 800. ¿Ya? Bueno, está bien. Ahora, pero este suelo primero fue descargado y después llegó a esa carga, así que probablemente, o sea, la carga neta total va a ser 0 en este edificio, como hicimos el cálculo. Pero cuando tengo esas dudas, mejor hago el ensayo un poquito pasado y después veo si voy a necesitar toda la carrera del gráfico o me voy a quedar en una zona que está más bien aquí. ¿Ya? Si tengo dudas, extiendo un poquito la carga. Bien, entonces una vez que tengo definido el suelo, la muestra y la carga, puedo pedir que se haga este ensayo. ¿Ya? Perdón que haya partido tanto antes que la figura, pero esa historia es real y hay que contarla. No puedo hacerme el loco y decir, no, si tenemos el ensayo aquí. Eso nunca es así. Uno tiene que pedir el ensayo, por lo tanto esto es parte ya del trabajo que uno hace. Y mañana entonces en la clase auxiliar van a ver la interpretación de este ensayo. ¿Ya? Eso le pedí a Belén, porque aquí ya más o menos nos dice esto es C sub R, C sub C. C sub R aquí porque hubo un ciclo de descarga y carga, y aquí se pidió aumentar la carga y otro ciclo de descarga, y ahí terminó el ensayo. O sea, tiene 2 ciclos de descarga. ¿Ya? Lo típico es pedir un solo ciclo de descarga. Pero su obra, la de ustedes, puede estar expuesta a un ciclo de carga, descarga y recarga. ¿Cómo será el ciclo de la probeta a 5 metros de profundidad? ¿Cuál será el ciclo de carga y descarga en la práctica? ¿Me podrían comentar? Cuando la gente está en su casa, después se va a sus labores en el día y pierde carga, y después vuelve en la noche con carga. Sí, pero la carga de los humanos, del uso, es una carga muy chiquitita. Si tú la ploteas aquí, a lo mejor te mueves en un rango casi imperceptible. ¿Ya? Puede ser que entregan el edificio para ser habitado y se habita, donde toda la gente trae sus muebles y eso, ahí sí se produce un proceso de carga. Y después tú podrías decir, pero hay gente que se va y se viene. Sí, pero en realidad son cargas y recargas que en general te vas a mantener dentro de esta curva y no dentro de esta curva. La habitación del edificio la primera vez quizás te hace bajar sobre esta curva, pero después vas a estar moviéndote sobre la que tiene menor pendiente. ¿Ya? Porque hay Quizás gente que cuando va y gente... tengo la construcción y los equipos y se van, ahí ocurrió una carga y descarga, y después Sí, cuando llegan los muebles, recarga. sí, pero más importante que eso es, yo estoy en un cierto nivel, digamos este, y excavé, y me fui a 0. Ese sí que es una descarga grande, porque removí 4 o 5 metros de suelo. Es decir, antes tenía 5 metros de suelo multiplicado por un gamma de 20, 100 kilopascales, 100 kilonewton metro cuadrado, ¿cierto? Estaba en 100, bueno aquí dice 1000, pero estaba aquí, me fui a 0, y empiezo a construir el edificio, y quizás llego aquí mismo. O si son más pisos, voy a pasar acá. Y aquí terminé. Si después llega la gente y se traslada con todas sus cosas, a lo mejor avanzo un poquito más y llego hasta aquí. Y ya está. Y después voy a moverme en un rango así, cortito, entre que la gente entra, sale, y quizás un terremoto me hace mover ahí un poquito más amplio. ¿Ya? Entonces el edificio normalmente, o la muestra de suelo, va a estar sometida a un proceso grande de descarga y después a un gran proceso de recarga. Entonces es necesario que yo haga un ciclo completo, ¿ya? Como la llevo al laboratorio y la probeta va a haber estado desconfinada, entonces ya la descargué, se la voy a cargar y por lo menos una descarga. ¿Mm? Si estuviéramos frente a una presa de agua donde no genero nunca una descarga, probablemente sí hago un pequeño escarpe, pero construyo una presa encima, entonces va a tener una gran carga. Después la lleno con agua,
cargo un poco más. Después viene un año seco, descargo. Viene el invierno muy lluvioso, cargo y descargo. Ese sí va a estar sometido a un proceso de carga y descarga quizás más evidente en su operación que un edificio, ¿cierto? Porque son volúmenes grandes que van a estar presentes y ausentes, presentes y ausentes. En cambio, en un edificio, una vez que termino de construir y lo habito, pues las delta cargas son bajas, salvo que venga un sismo. Pero la consolidación, no hemos estudiado el efecto de consolidación sísmica. Eso es materia más avanzada. Nosotros estamos en el efecto de consolidación por cargas más bien estáticas. Ok. Entonces, y esta es la primera fórmula y ya voy a tener que terminar la clase. Partimos a las 11:30 con la parte de grabación, pero ya son las 11:26, entonces me voy a quedar con esta. Este es un tramo, lamentablemente no está bien la figura, pero es el de la interpretación de consolidación, donde tenemos aquí el eje sigma en escala vertical y en el eje en escala logarítmica y en el eje vertical el índice vacío, y este es un tramo entonces en consolidación normal, ¿cierto? Por eso está denotado por C sub C la pendiente de esa curva. Lo que tenemos es que la deformación vertical se calcula, o asentamiento, en arcillas normalmente consolidadas, es decir, que no han estado sometidas a cargas mayores antes que la actual. Esta es la carga actual y la voy a someter a una carga más grande solamente. Esa deformación se define por esta ecuación, donde h sub 0 es la altura del estrato, el espesor del estrato, E sub 0 es el índice vacío inicial, C sub C es la pendiente de esta curva de consolidación normal, y multiplicado por el logaritmo de la carga final partido por la carga inicial. ¿Ok? Y si lo queremos hacer en términos de la interpretación a través de M sub B, donde el eje Y es deformación unitaria y el eje X es sigma vertical efectivo pero en escala normal, entonces la ecuación es más simple. Igual necesito conocer el espesor del estrato, que es el estrato que se va a deformar, y necesito conocer esta misma diferencia, porque delta sigma z es lo mismo que sigma prima fin menos sigma z 0. ¿Ya? Lo único que cambia entonces es que aquí hay un logaritmo, una función logarítmica, aquí no, y está el MB en vez del C sub C. ¿Cierto? Y no necesito el índice vacío porque la interpretación no está en función del índice vacío. O sea, esta fórmula es un poco más simple. ¿Ya? Pero de lo que no me voy a sacar encima es conocer el nivel tensional original y el nivel tensional final. ¿Ya? Eso lo tengo que conocer, lo tengo que manejar y manejar bien. Ok, voy a terminar la clase ahí. Aquí aparece la misma ecuación, pero mostrando los rangos tensionales. ¿Ya? Lo vamos a ver en la próxima clase porque parece compleja la ecuación, pero no lo es. ¿Ya? No lo es, y entre esta y la otra ecuación la única diferencia está en que cuando yo aplico mi carga de la estructura, puedo haberme pasado de este tramo de preconsolidación al normalmente consolidado, entonces tengo que meter la otra pendiente de la ecuación también, porque para este tramo de carga de aquí para acá se va a formar una tasa mayor que para el de preconsolidación. Eso. Quedamos ahí entonces. Y recién nos vamos a ver el próximo martes, es decir, en una semana más. Y yo ahí les voy a traer entonces una respuesta respecto a, ojalá estén en las notas del control, del control 2, quienes se eximen. Vamos a poderlo calcular ya teniendo esas dos notas y explicar qué incentivo va a existir de manera que del examen la mayoría opte por responder la pregunta de consolidación de manera que quede evaluada esa materia y no se dé el caso de que porque la exhibición me dio, en realidad la consolidación no la necesito estudiar. Eso me daría mucha lata que se interprete así, digamos, por un tema más bien administrativo de los cursos. Entonces tengo que hablar con la profesora de la sección paralela y ver cómo incentivarlos a que se produzca un beneficio de estudiar esta materia y resolver la pregunta del examen asociada a esto. Ojalá sea suficientemente atractivo para que lo hagan. Eso, mañana entonces hay clase auxiliar con Belén
y vamos a ver una aplicación, o más de una, digamos, pero de cómo interpretar este ensayo, y también les va a servir para terminar lo que tenían que ver del laboratorio. Eso. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana largo cuando parta, el jueves recién. Y creo que Rafael quería hacerme una consulta respecto a la interpretación del índice vacío. Así que aquí voy a dejar de compartir y grabar.